Albatros 3. 14 de abril. Otra vez las lluvias, el cielo encapotado, una cárcel de niebla. Todo parece desfallecer ante este crepúsculo húmedo. Y por cierto, no hay mejor escenario para los acontecimientos que acaban de ocurrir. Y es que ayer puso nuevas piezas la infamia sobre lo poco que nos queda de esta tierra. Los jeques del absurdo, del mórbido absurdo con que se tiñe este milenio. Amenazas, ataques, guerras simultáneas. Ahora es nuevamente el turno de Irán e Israel. Llamada mundial contra el ataque a la tierra prometida. Nuestro títere vernáculo engolado en su gira de abrazarse con los aliados del FMI, con los paladines de la libertad de mercado, los dueños de ese 80% de las riquezas, ha decidido deponer su gira ante el repentino y furioso ataque iraní, más la amenaza de que todo aquel que estuviere apoyando la alianza de Occidente con Israel será considerado enemigo y, por lo tanto, blanco de ataques terroristas. Se ha formado el Comité de Crisis Internacional, del que nuestro presidente participa. A esta altura, el cinismo de las naciones poderosas se ha vuelto tal, y las motivaciones tan intrincadas adrede, que podría decir más que: lleguemos hasta el abismo, señores, matemos al último brote de inocencia, demos contra el más débil, contra el más inerme, una fastuosa demostración de poder. Yo ya no puedo saber el laberinto de espejos rotos. Es insondable la fragmentación de la humanidad. Parece definitiva. Enfervorizados en una carrera de goce por el poder y alentada por el odio que engendra el odio. Así suceden las cosas en estos últimos días, en este último año, década, siglo y milenio, puesto que en este derrotero la caída es milenaria y las razones nunca han existido, solo una sed de presagios sanguinarios para urdir las epopeyas del horror con que nos define la historia. Nada más acertado, piensa, que las epopeyas del horror. Y he aquí que el mundo se ha puesto alerta ante la inminente amenaza terrorista. Qué inmensamente trascendente parecen los hechos cuando se pone en jaque a toda la humanidad y al resto de sus criaturas. Qué increíblemente estúpido es el hombre en su danza de macabra algarabía. Y qué pequeños los grandes dolores individual se tornan en un panorama semejante. Incluso, ¿por qué negarlo? La peregrina ha sentido cierto alivio al ver hasta qué punto la locura, la inocencia, están en manos de esos otros, que por cierto, no son ella. 17 de abril. Mediando abril. He vuelto sobre estas páginas. Se me hace muy difícil poner en palabras estados tan poco definibles. Es que en este punto, o tal vez en todos los puntos, la existencia es indefinible. El tránsito que atravesamos nos arroja un camino irregular, ambiguo. No podemos siquiera decir que se trate de un camino. Vivir no es ir en línea recta. Distintamente vivir sucede en diversos planos y simultáneamente. Laberinto de espejos rotos somos, intentando concebir un esquema de nuestra identidad. Como he dicho, pertenezco a la especie de los trágicos,
Aun en la conciencia de que la tragedia humana desde un punto de vista trascendente no existe, es sólo arrogancia por el dolor que nos produce la mutación de este ser a no ser en la cabal conciencia de su declive. Pero llegando a estas australes tierras, puedo asegurar que si hay algo que puede semejarse a ella es el dolor vivo y raso de cada día desprendiéndose como una ominosa repetición de las penas que habremos de vivir. Esas penas tan poco heroicas, esas menudas torturas de abrir los ojos y ver que el ayer se precipita con su daga reluciente, que la memoria del sufrimiento reedita su estado, que sucedemos en fragmentos agobiados por la soledad de ya no ser de nosotros siquiera. Somos ecos. Nuestra realidad sucede en una laberíntica caverna, donde estamos condenados a oír los ecos de nuestros propios deseos. Una y otra vez, amedrentados por la gran hermana de sombras que los hostiga y los desmiembra. Destino de la fuga de la identidad. Voces que oímos, como el final de un silbido metálico, en su última sílaba. Y tal vez fueron en un tiempo amadas expresiones de un ensueño que imaginamos conquistar. 21 de abril. Y he dejado estas últimas palabras en pausa por unos días. Vuelvo a escribir. El 23 habrá una marcha para sostener la universidad. La educación está a media luz. Será menos peligroso este mundo para los tiranos si no hay libros que leer, si no hay más diversidad de opiniones. Aquellos que pregonan con el grito de ¡Viva la libertad, carajo! Son los mismos que las escuelas secundarias llaman asesinas a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. Niegan el derecho conquistado al aborto legal, a la educación gratuita, a la salud. Declaran sobrantes a los que hemos arribado a la sexta década de vida. Y presumen de la gran falacia del libre mercado como expresión de nuestra manoseada libertad. Falacia del verdadero sueño libertario que soñaran Proudhon, Bakunin, Buber. Un sueño que tiene su atávico inicio en los múltiples y acallados evangelios. Jesús fue el primer anarquista simbólico. Un mundo terreno sin amos. Un mundo terreno sin acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Un mundo donde el odio no cabe porque solo engendra odio. Y así, la negación absoluta de la guerra y de posteriores teorías de poder que la defendieron con groseros pretextos de selectividad de la especie. Pero, estimado lector, estas son solo impresiones de una peregrina que transita como puede su época y sangra y suda su realidad en los fines de una existencia que, como se ha dicho ya, más que en presente se conjuga en pasado. Aún deberá seguir en el devenir del río de la memoria. Tanta vida no puede comprimirse en unas cuantas páginas, y su sueño sigue hacia atrás sin detenerse, soñando su personaje, en inverso sentido, su personaje soñándola a ella. En esos tiempos, Lelia o la peregrina estaban en estado de beatitud con su idealización a prueba de cualquier impresión de lo real, puesto que Marcos solo era un personaje de ficción. Aquel arcángel Gabriel que Lelia viera en sus primeros encuentros. Ya volveremos sobre ello. Ahora, el presente nos precipita su clamor.
La urgencia de los hechos no da tregua. 24 de abril. Ayer fue la marcha por la educación pública. Desde hace tiempo, la educación está a media luz, como las esperanzas de estos últimos períodos de glorificaciones de la muerte. Se financia la guerra, se desfinancia el derecho al pensamiento libre. Decir que fue solo una marcha sería una minimización del hecho. Hubo en aquel encuentro tal nivel de sueños postergados, voluntades que buscaban aunarse en un destino común. La verdadera evolución a través de un sitio para suceder en este mundo con un sentido semejante a las de décadas del 70 y anteriores. Había una relación profunda entre la diafanidad del día, las plazas colmadas, colores que se entrecruzaban con la riqueza de un telar infinito donde habrán de urdirse las almas, educarse para educar, soñarse para ayudar a soñar. Estuve allí, abracé a un grupo de jóvenes, repartí mis libros, pues la consigna era un libro en alto. Y en este punto, la peregrina recordó a Lelia. Abrazó a aquellos seres como ya no podría abrazar a su hija. Por unos segundos retuvo en su corazón el calor resplandeciente de lo que ya no le era dado desde el día en que Karen la expulsó de su vida. Hijos, eternos hijos, bello presente que se extiende y resucita en cada uno de sus retoños. Ah, si hubiera podido desprenderme en tus brazos, como la hoja que cae al impulso de los nuevos brotes. Pero no pudo ser. Y ayer, en sus sonrisas, en el contacto del fugaz abrazo juvenil, en los libros que levantaron con la sonrisa ancha, hubo un paréntesis de esa lenta muerte que se transcurre. 25 de abril. Como expresé anteriormente, Lelia se encontraba en estado de beatitud ante la aparición de Marcos en su vida. Con frecuencia el amor inventa el relato que necesitamos contarnos. Urde su mitología contra toda carencia anterior y devela lo más trascendente del alma, sin tener en cuenta que no es este estado más que una proyección del deseo. Así lo refiere Lelia en El hombre de la copa de agua. Fatal idealismo que nos lleva al abismo desde el cenit que suponíamos transitar. Semblanza de Marcos. Era un enigma para Lelia, aquel ángel que había supuesto desde sus primeros encuentros. Su sonrisa siempre mesurada, su mirada suave. Al principio, habían dado una tregua a su vida solitaria. Marcos no dejaba de reparar en las debilidades de Lelia, pero se cuidaba bien en hacerlo notar. Por el contrario, tenía un aire protector que la joven huérfana la subyugaba. En el fondo, comprendía que su naturaleza no estaba en sintonía con lo que aparentaba. Pero creía, desesperadamente, aún en su escepticismo, y más aún a causa de él. Marcos tenía pocas fisuras. Por lo general era ella la que dejaba ver su lado vulnerable. Solo en una ocasión, recordaba, el príncipe de sus sueños se había mostrado vulnerable. Estaba durmiendo como tantas otras noches en la vieja casa. Ya habían realizado los planes de casamiento y otras cosas que en verdad no eran programadas por Lelia, sino por las circunstancias, por decirlo de algún modo. Marcos comenzó a moverse en sueños. Gimió dolorosamente,
y abrazó a Lelia con fuerza. Ella se despertó súbitamente. Marcos estaba con los ojos abiertos y jadeaba angustiado. ¿Qué pasa?, preguntó Lelia, secándole el sudor, como a un niño. Un sueño, nada más. Marcos minimizaba todo lo que tenía que ver con aquello que podía despertar angustia o desconcierto en su alma. Tan preservado parecía estar, imaginó Lelia. O tal vez no. Solo un sueño, pero... ¡qué sueño! Y por un momento el hielo se derrumbó sin más, y él le habló de aquel mundo onírico, tan ajeno para su naturaleza, que basaba casi toda expresión en la vida práctica, pero estaba aún preso de la atmósfera de sus imágenes, y descontando que aquello podía acercarse más a una revelación o a un acto de humanidad de su zona más legítima, se limitó a enumerar las imágenes y los hechos que lo habían agobiado en su pesadilla. Una mujer gigantesca daba contra el suelo con un látigo. Él huía de ella en un oscuro garaje entre los autos, pero el látigo se transformaba en un tentáculo y lo alcanzaba. Entonces Marcos, con una mirada que Lelia desconocía, semejante a la de un niño que hubiera sido condenado indefinidamente a vivir entre las paredes de una torre, la miró con ojos de súplica y le confesó que, a veces, sentía que caía en un pozo muy oscuro de sí mismo y cuyo fondo temía. Era algo que no quería saber y a lo que no quería llegar nunca. Lo dijo con la voz transformada, en un estado que tal vez, por milagro del sueño, lo llevaba hacia aquella intemporalidad que de tanto en tanto nos conecta con las zonas más olvidadas de nuestra infancia. Aunque desconozcamos el origen de nuestros temores, se levanta ante nosotros la sospecha de que no somos dueños absolutos de nuestro ser. Y eso era precisamente lo que a Marcos se le volvía intolerable. No poder abarcar con su conciencia la totalidad de sus deseos, de sus más oscuros impulsos. Le notó que se atoraba en sus propias palabras. Le secó el sudor con ternura, y adivinando que Marcos ya no quería decir nada más al respecto, le acarició la frente y le dijo: «Durmamos ahora». «Sí», repitió Marcos con verdadera gratitud. «Durmamos». Lelia sintió su abrazo cálido y la calma volvió otra vez a su ser. Todas las ausencias parecían alivianarse. Todos los dolores de aquellas pérdidas tan grandes menguar en un recuerdo dulce y aletargado. Se sentía unida a Marcos, dos almas casi gemelas imbuidas en una antigua fraternidad, dos almas que abrazaban su mutuo desamparo. Así transcurrió esa noche, tal vez la más significativa, pensaría Lelia más tarde, cuando desde su soledad, después de la fiebre, hizo un repaso del atroz desenlace. Aquella noche podría haber cambiado el rumbo de todos los acontecimientos, si solo, y aquí no supo qué más decirse, porque su recuerdo se oscureció otra vez entre sedantes y expedientes. La imagen de Karen, como un puñal, vino a decirle que todo había sido un espejismo. De este modo, la peregrina iba y venía del sueño a la realidad, ese paréntesis de la existencia. Y en ella recordaba que en paralelo Marcos la había conducido, sin que pudiera reaccionar, a aquel espacio de la idealidad camuflada, judío al fin. Ella imaginó por un momento
que aquello era parte de un destino atávico. Lo relacionaba fundamentalmente con su pasado familiar. La emigración, la pena del errante que convergían en aquella música de belleza indescriptible. Llama de la melancolía, unida al violín gitano de Dan Copista. Todo aquel universo de súbitos resplandores que surgían desde el fondo más recóndito de la conciencia, en modo de un infinito de músicas ancestrales. En su embelesamiento, no imaginaba que aquel mundo de idealidad que le prometían tenía fines concretos y premeditados. Sacarla de aquella tierra ajena para llevarla a la patria verdadera, ese regreso denominado aliá por el sionismo, que implica volver a las raíces. Nunca había pensado en emigrar. Jamás imaginó ni por ventura que viviendo ella de la herida que aún sangraba de la emigración materna, de la renuncia de su abuelo, el poeta del silencio, a toda forma de poética, pues no sólo le habían quitado la tierra en su exilio, sino lo fundamental, la palabra. No podía concebir que desearan arrancarla a ella, poeta también, volviéndola parte de su semejante proyecto. Aunque sin raíces, la peregrina había heredado una máxima insoslayable de su abuelo. La poesía era la única patria, la patria eterna. Y si también de ella la desterraban, nada quedaría de su identidad. Aún así, los cantos de sirena, las palmadas cómplices, las promesas de un mundo donde su obra sería reconocida, etc., la fueron envolviendo. La madre sibilina le entregó un libro de gramática hebrea. Marcos rompió la copa en el altar, mientras el rabino recitaba sus poemas. Y en aquel sagrado casamiento atávico, ella sentía que algo muy hondo la iba envolviendo, recordándole no se sabe qué inicio de 1000 de generaciones. Ah, volver. Cuánto lo había deseado siempre. ¿Pero a dónde? No. Por cierto, no era una tierra real, sino más bien a una tierra poética. Ellos no comprendían o no querían entender. Cruzan estos fragmentos por su memoria. El vértigo de emigrar. Aquel día en que Marcos la llevó a Soinut, o centro de migración. Ella estaba pálida. Sentía que se le precipitaba un feroz ataque de pánico. Marcos la tomó de la mano. La funcionaria la miró con el ceño fruncido. ¿Están convencidos de emigrar?, preguntó súbitamente, ante la sorpresa de Marcos. Claro. Apretó levemente la mano de su mujer. Para eso hemos llegado hasta aquí. La funcionaria había notado la turbación silenciosa de su esposa. ¿Y usted, señora, sabe lo trascendente del paso que está por dar? No es fácil para nadie. Usted me ha dicho que es escritora. Piense que deberá aprender a hablar nuevamente. Marcos se ofuscó. No entiendo para qué le dice estas cosas. La está asustando. Usted es una funcionaria y está a cargo de la emigración, del aliá. Siempre y cuando, le interrumpió la funcionaria, los que decidan emigrar a Israel estén absolutamente convencidos y por sí mismos de cuál es el precio y los beneficios
un paso tan esencial para la vida de cualquier ciudadano extranjero. Señor. Se dirigió a ella con una cómplice fraternidad. Piénselo bien, señora. El retorno debe ser una elección absolutamente libre, individual. La idea es el arraigo, no el desarraigo. Y aquellas últimas palabras quedaron a fuego grabadas en su memoria. Ahora, todo resplandece en angustiantes relámpagos. En caída libre, la peregrina va rigiendo estos recuerdos, de pesadilla en pesadilla, cada noche, cada día en que cruelmente las lluvias de abril la recogen en su derruida casa, y en un punto de su derrotero, mi luz asoma por momentos. Soy un parpadeo del futuro. Entre la salvación y la muerte transcurro. Mi potestad mítica me permite suponer que habré de rescatarla al fin, pues, después de todo, el inicio es la cara luminosa del final. Y allá, muy lejos, en una isla tan remota como íntima, estamos nosotros, reuniendo los desechos de la humanidad, para la que habrá un viaje, un verdadero viaje, pero este no tendrá las coordenadas usuales que nos sugiere este mundo temporal. Y antes de que la noche la lleve para siempre, me apostaré sobre su cabecera para recordarle que una vez hubo un nacimiento y en él estuvo la esperanza de las aves. Fue el primer suspiro de Dios, como aquel niño, esa metáfora del porvenir que llamara Juan Cristóbal sobre sus hombros en el fin de su vida. Ya lo ha dicho la anciana en el templo de Lelia. Es el secreto que nunca habrá de ser revelado. Los infinitos días por nacer.